com a ajuda de no-car ou da bicicleta. O Parque de Noudar é um local cheio de cheiros e cores, de sensações e amores. À sua espera tem sempre uma árvore, um pássaro, uma nuvem, um pôr do sol. Sorria, imagine, invente, sonhe e voe. Perca-se neste pedaço de terra que já é seu, onde o silêncio e a paz se fundem com a majestosa paisagem. Uma vista para tudo, à vista de ninguém. Faça parte desta história. Solo para terminar, entonces, solo para terminar, decir que nos pueden encontrar en nuestra página de web, en Facebook, y invitarlos todos a visitar el parque de Noudar y deciros que la conservación de la naturaleza es un deber de todos, entonces todos nosotros podremos hacer por ello. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, también estoy disponible para eso. Quitar alguna duda o algo. Muchas gracias. Por último, esta noche vamos a contar ahora con la intervención de don Juan Diego Carmona Barrero. Él es diplomado en Arquitectura Técnica por la Universidad de Extremadura e ingeniero de la edificación por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, máster de investigación universitaria en Arte y Humanidades de la Universidad de Extremadura. Es también especialista en virtualización del patrimonio por la Universidad de Alicante y realizó su tesis doctoral sobre arqueología espacial en la Universidad de Extremadura. Centra sus trabajos en la recuperación del patrimonio histórico arquitectónico, ha participado en diversas campañas de excavaciones arqueológicas como miembro del equipo técnico. Relacionado con el campo de la arquitectura, ha publicado los libros Aqua, análisis sobre el desarrollo histórico arquitectónico de Alange y sus años romanos en el año 1999. También el libro Curso sobre bóveda, introducción a las técnicas de ejecución y restauración en el año 2000 y La casa abovedada, evolución de los espacios domésticos tradicionales en la Baja Extremadura, que fue galardonado con el premio García Mato en el año 2009 y publicado en 2011. También es autor de artículos como La versatilidad del modelo tradicional vernáculo en la provincia de Badajoz, La casa del llano en poblaciones de ladera. Participa asiduamente en las jornadas de historia de Llerena y también en las jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barro, en las que en el año 2010 recibía, junto con José Antonio Calero, el premio de investigación José Luis Mesía, realizando también aportaciones en las jornadas de historia de Valencia de las Torres y en las jornadas de historia de Fuente de Canto. Es asesor del Museo de Alfarería de Salvatierra de los Barros, participando en las jornadas transfronterizas que se celebran entre Salvatierra y Requecos de Montsará. Su campo de investigación está centrado en diversos aspectos de la arquitectura vernácula, la etnografía y la cultura popular, aunque en los últimos años ha abierto otras líneas de investigación relacionadas con las nuevas tecnologías, la documentación del patrimonio y la recreación virtual de yacimientos arqueológicos. La conferencia de Juan Diego Carmona se titula Cielos de barro y piedra, espacios abovedados entre España y Portugal, una relación de hermandad. En ella pretende esta noche destacar cómo desde tiempos protohistóricos, mucho antes de que los hombres trazaran una línea imaginaria que dividió el territorio en dos países diferentes, algunos tipos de viviendas y construcciones estuvieron cubiertas con estructuras abovedadas de piedra en un principio y después de ladrillo.
En tiempos más recientes, cuando la raya se convirtió en un elemento diferenciador, los hombres cruzaron de uno al otro lado para conseguir con técnicas que se habían perpetuado a lo largo de los siglos. La conferencia que vamos a escuchar ahora pretende hacer un pequeño recorrido a través de la historia de estos espacios abovedados que todavía hoy se mantienen en pie y que son la esencia de una cultura material que está condenada a desaparecer. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias al Ayuntamiento de Oliva por la organización de la jornada. Gracias, Antonio, por la invitación. Y bueno, que sea por muchos años. Que sea por muchos años. Bien, en mi caso, yo pretendo hablarles de una historia o de muchas historias, o historias de muchas personas. Aunque no veo bien, pero me gustaría empezar con una pregunta. ¿Quiénes de ustedes tienen o viven en casas con bóvedas? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Bien. Intentaré, en la medida que pueda, intentaré que esta noche cuando se vayan, abran las puertas de sus casas, entren, se les vayan los ojos para arriba y digan, está bien esto de tener una casa con bóvedas o conservar las bóvedas. Para empezar, me gustaría decir que esto es la historia de una arquitectura sin arquitectos, es decir, es la historia de una serie de una técnica constructiva o de un sistema de construcción en el que los arquitectos aparecieron ya de forma bastante tardía. Fue una forma de construir que se hizo a base de ensayo y error, es decir, se levantaban bóvedas, se hundían, se caían, y a base de aprender de todos esos de fallos de forma progresiva, se fueron especializando, definiendo cada vez mejor la técnica constructiva, hasta conseguir hacer cosas, bóvedas como las que vamos a ver a continuación, ¿no? Quiero dejar claro que las bóvedas se pueden hacer de dos formas. Se pueden hacer de una forma relativamente fácil, que es cuando utilizamos un molde o una cimbra. El molde o la cimbra es esa estructura de madera que se coloca justo en la parte de abajo y a partir de ahí empezamos a apoyar todas las piezas de la bóveda, todos los ladrillos, las piedras, el material que sea, se va apoyando sobre ese molde. Esperamos a que el mortero fragüe y después retiramos la cimbra. Eso sería la construcción con cimbra, que es el ejemplo que está aquí en la parte de la izquierda. ¿Vale? Pero nosotros, hombre, podría decir una expresión un poco así coloquial, somos más chulos que nadie y no gastamos en cimbra. Nosotros, tanto en el Alentejo como en Extremadura, las hacemos sin cimbra. Y somos capaces de voltear ladrillos, como dicen los albañiles, o voltear piedras sin necesidad de un punto de apoyo, es decir, colocándolas al aire. Entonces, todas las bóvedas que vamos a enseñar aquí y de las que vamos a hablar están hechas sin cimbra. Digamos que como punto de partida en el mundo de las bóvedas las tenemos con cimbra, sin cimbra. Nosotros vamos a hablar solo de las bóvedas que se hacían sin cimbra y que eran las que se hacían aquí en esta zona. Después el título de la conferencia mencionaba cielos de piedra y cielos de barro. Con eso quería recordar el título de una novela de Dulce Chacón, que me pareció, lo hablábamos esta mañana en la entrevista, que me parece una forma muy hermosa de llamar a la bóveda de nuestras casas, ¿no? Cielos de barro. Y ¿por qué no llevarlo también al mundo de los chozos, de los zajurdones y de los chozos que fueron también las casas de los pastores, y convertirlos en cielos de piedra, porque en realidad esos chozos están hechos con bóvedas de piedra, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando en principio de esos cielos de piedra, que quizás son esas bóvedas que se hicieron o que se empezaron a hacer mucho antes de que existiera esa raya que ahora nos divide y que nos marca dos territorios que se llaman España y Portugal, y a la que la gente hace caso, y unos tienen que estar en un lado, otros en otro, gobernados por uno, gobernados por otro. Esto es así, pero que hace mucho tiempo atrás, tan solo lo que existían eran los límites de los ríos y poco más, y las formas de construir eran exactamente igual en un sitio y en el otro. Podemos remontarnos a
muchos años atrás, a 3.000, 2.000 años antes de Cristo. Tenemos un ejemplo aquí en la protohistoria, que no es exactamente de esta zona, pero tenemos un ejemplo de bóveda de piedra, de bóveda en lo que se llama falsa cúpula, en el dolmen del Romeral. Hay muchos ejemplos dentro del mundo del megalitismo, de los dólmenes, que no se construye, no se cierra la bóveda simplemente con una laja de piedra, sino que se colocan las piedras en forma de círculo, aproximándose cada vez más las hiladas y van formando esa cúpula como esta que se ve aquí. Esto es una bóveda que tiene una altura de unos 4 metros aproximadamente. Pero esto es una técnica constructiva que es casi, podemos decir que es universal. O que se hace en todo el planeta. Un poco más hacia la zona del oriente, del Mediterráneo, tenemos ejemplos como este del tesoro de Atreo, este del año 700, 800 a.C., donde vemos una bóveda hecha con piedra, también por aproximación de hilada, que tiene una altura de 14 metros, con bloques como el que forma el dintel, de unas 125 toneladas aproximadamente, es decir, no son piezas pequeñas. Bien, estos serían los antecedentes de las bóvedas de los chozos que vamos a ver a continuación, ¿no? Se trata, la forma de cerrar estos chozos se hace mediante una técnica que es la técnica de aproximación de hiladas. Esa técnica, a diferencia de la técnica de la bóveda tradicional, tenemos aquí dos dibujos donde se puede apreciar la diferencia entre una y la otra. La aproximación de hiladas lo que hace es que vamos colocando piedras en círculo en lo que es la planta del chozo, y la siguiente hilada la colocamos un poco más hacia el interior, así de forma progresiva, hasta que vamos cerrando y conseguimos convertirlo en una cúpula. A diferencia de la bóveda tradicional, en la que la piedra se va girando y se va inclinando, aquí todos los esfuerzos y todo el peso de la bóveda se transmite de forma vertical hacia abajo. Me va a permitir que le explique un poco el funcionamiento técnico para que entiendan cómo se comportan y para que vean la diferencia entre una y la otra, ¿no? La diferencia de esta con esta es que aquí, al girar las piedras y al hacer una bóveda, esto se llama falsa bóveda y esto sería la bóveda, una bóveda normal. Las cargas aquí se transmiten también de forma lateral, es decir, la piedra va empujando hacia afuera, con lo cual necesita unos muros más gruesos y unos contrafuertes que contrarresten ese empuje hacia los lados. Bien, hecha la diferencia entre los dos tipos de bóveda, vamos a ver cómo los chozos, prácticamente todos los chozos de esta zona de por aquí, utilizan este sistema de falsa cúpula. Ahí vemos unos cortes, se ve la sección de un chozo, cómo se van aproximando las hiladas. En algunos casos se utiliza piedra y en otros casos se combina la piedra con el ladrillo. Tenemos combinaciones, los tenemos solo de piedra, los tenemos de piedra y ladrillo a distintos niveles, o incluso interior de ladrillo y exterior de piedra. Estos son algunos ejemplos de cortes de chozo. En este caso ya es al contrario, es una cúpula y los ladrillos están van inclinados, ¿no? Y aquí el ladrillo va inclinado, aquí es una construcción mixta en piedra y ladrillo, inclinado, y aquí también en piedra y ladrillo. Bueno, podemos ver que hay toda una serie de combinaciones posibles de construcción de bóvedas, ¿no? ¿Por dónde se extiende este sistema constructivo en la península? Pues ahí tienen, en ese mapa se pueden ver zonas donde, esto no quiere decir que solo existan los chozos con cúpulas de piedra en estas áreas de aquí, sino que por desgracia es donde tenemos constancia porque se han hecho estudios y se ha analizado la presencia de esos chozos digamos de una forma como un trabajo medianamente científico. Probablemente hay muchas más áreas que no están marcadas. Confío que con el tiempo el tema del estudio del chozo se convierta en algo más concienzudo y vayamos llenando todo este mapa con la presencia de la documentación de esos chozos. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos, ¿no? Estos, por ejemplo, están en Valencia del Ventoso, aquí en Extremadura, y vamos a ver cómo también cambian las denominaciones en función del lugar donde se encuentran, ¿no? En estos casos vemos que el
chozo siempre corresponde a una planta circular, con unas puertas que, dependiendo de la zona geográfica, si abunda o no abunda el granito, pueden estar enmarcadas como aparecen aquí, y a una altura de unos 2-3 metros aparece un saliente de piedra, una laja de piedra, que es el arranque de la bóveda por la parte exterior. En la parte interior arranca un poco a menor altura, a menor cota. Este que aparece en mayor tamaño es una bóveda de piedra, pero este, por ejemplo, pequeño que hay aquí, blanco y encalado, sería una bóveda está hecho con una bóveda de ladrillo. Los otros casi todos son bóvedas de piedra, si no me equivoco. En el caso de Portugal, la técnica constructiva es exactamente la misma. No se denominan chozos, o como aquí son los chapas. Y me disculpan los amigos portugueses con la pronunciación de mi portugués, puede ser peligrosa. Chapurdor. Chozo igual también. Y chapurdor sería es como el zajurdón en Extremadura. Eso sería el chapurdón. ¿Perdón? Sí. Sí. Los chozos no solo son, bueno, el chozo es la construcción donde vive el pastor o la familia del pastor, pero luego no solo es esa construcción. En torno a él hay también una serie de construcciones en piedra seca, como son las corralás. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista aérea de las corralás de la zona de Torrequemada, en la provincia de Cáceres. Todas estas construcciones forman un conjunto muy interesante a nivel etnográfico y se pueden convertir en un recurso a explotar por parte de los municipios, de los ayuntamientos, en tanto en cuanto que son construcciones que están prácticamente desapareciendo, por el propio proceso de abandono y de ruina, tienden prácticamente a convertirse en un montón de piedras. Si trabajásemos sobre ellas, y en algunos lugares, como por ejemplo en las corraladas de Torrequemada, se ha declarado bien de interés cultural por la Junta de Extremadura, tienen ya un nivel de protección y eso le está permitiendo además convertirlo en un foco de atracción para visitantes. Ahí vemos un detalle de uno de los chozos, uno de los zajurdones, con la corralá, que es el lugar donde el recinto donde se guarda, en este caso, el ganado, eran los cerdos, y el aprisco, el lugar donde se protegían bajo techo, siempre cubierto con bóvedas de piedra como las que hemos visto. En algunos casos son modelos más complejos, no son combinaciones de múltiples bóvedas que van a lo largo de una estructura que forman un espacio rectangular, que en la siguiente se puede, bueno, pensé que tenía alguna anterior, con distintas puertas para entrar los animales. Estas zahurdas están en la zona de Llera también, están catalogadas por la Junta de Extremadura. Junto a esas estructuras de zahurdones con bóvedas de piedra se encuentran los chozos, con pequeñas corralas también. Y vemos un conjunto, una vista aérea de los chozos de Ribera del Fresno, donde se pueden ver esas estructuras alargadas. Son corrales que no son dos muros, sino son dos hileras de zahurdas continuas, como la que hemos visto antes en las puertas pequeñitas, y los chozos alrededor de las personas que cuidaban de los cerdos. Una imagen en detalle de un par de chozos de Ribera. Una bujarda con corral en Valencia del Ventoso. Como he dicho, la denominación varía. En la propia comunidad de Extremadura tenemos una diferencia muy grande en cuanto a la nomenclatura de estos espacios, ¿no? de estas construcciones. Ahí podemos ver cómo, por ejemplo, se denominan bujío, bujardo, chafardo, chafardu, chafurdo, chajurdo, chigorzu, chofardo, chufardo, chabola, chamizo, sombrajo. Es decir, es toda una variedad, y casi siempre no es más que la derivación o la pronunciación de un término. Sería el zajurdón, con el habla local de cada zona.
sí se han hecho algunos estudios de cómo se hace esa denominación a nivel local. Entonces aquí en este cuadro que hay en la parte inferior se puede ver, pues, como por ejemplo Chafurdu o Chafurdón en la zona de Eljas, de Valverde del Fresno, de Villanueva de la Vera, y así progresivamente podríamos ir viendo cómo en diferentes áreas se reciben denominaciones distintas los chozos, ¿no? Una técnica que la de construir estos chozos, que desapareció en el momento en el que estas construcciones dejaron de tener esa funcionalidad, cuando ya los cochinos, en lugar de guardarlos en estos zaburdones o en estas chafurdas, se empiezan a guardar en naves y se hacen explotaciones o bien intensivas o bien extensivas, y bueno, todos saben cómo funciona ahora. A partir de ese momento estas construcciones se abandonan y caen en el olvido. Entonces todas, como les comentaba antes, por el proceso de la ruina empiezan a desaparecer. Por suerte, en algunos lugares se han ido recuperando o han tenido cierta, digamos, cierto aprecio por ese patrimonio etnográfico y se han vuelto a reconstruir, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la recuperación de un chozo con la construcción de la bóveda, con la técnica de aproximación de hiladas en Marbao, ¿no? Vemos cómo, en primer lugar, lo que hacen es construir el muro, esa construcción cilíndrica. Cuando alcanza una altura de 1,70 m, 1,80 m prácticamente, empiezan a aproximar las piedras del interior, se empiezan a ir cerrando, siempre colocadas horizontalmente, pero cada vez con un diámetro menor en el interior. Se van elevando y se van reforzando por la parte exterior con otras piedras que siguen elevando el muro. Y finalmente se cierra y se rellena en tierra o se cubre con una capa de tierra o de mortero de cal que lo protege y lo preserva. Eso sería un ejemplo de recuperación. Pasamos ahora a hablar un poquito de los cielos de barro, ¿no? de las bóvedas de ladrillo. Dejamos las bóvedas de piedra y vamos a hablar de las bóvedas de ladrillo. Vamos a hacer un breve, voy a intentar no extenderme mucho en el recorrido histórico de cómo, desde dónde vienen estas bóvedas de ladrillo que se construyen, siempre hablando de bóvedas de ladrillo sin cimbra, porque podemos pensar, bueno, pues los romanos hicieron bóvedas de ladrillo, bóvedas de piedra, sí, pero la mayoría de las bóvedas romanas están hechas con ese soporte en la parte inferior, ¿no? Entonces, también vamos a diferenciar dos tipos de bóvedas de ladrillo. Una que es la que utiliza el ladrillo colocado de plano. Aquí en este corte del edificio, en esta demolición, se aprecia muy bien cómo esta bóveda tiene el ladrillo colocado de plano. Es lo que se denomina bóveda tabicada. Mientras que esta otra, el ladrillo está colocado de canto. Y es lo que venimos a denominar bóveda de rosca. El origen, bueno, pues empezando por las bóvedas de rosca, que son las más, quizás en las que más se ha podido seguir el origen y son las más antiguas, las que tienen una fecha más antigua, nos iríamos en torno al 3500, 2000 a.C. en la zona de Mesopotamia, en Ur, en la ciudad de Ur, en lo que es el actual Irak. En el periodo sumerio se hacen una serie de construcciones como las que aparecen, o las que se encuentran en la ciudad de Ur, las tumbas reales de Ur, donde podemos ver una serie de bóvedas de ladrillo que todavía son por aproximación de hiladas, es decir, lo que hacen es ir aproximando cada vez más el ladrillo hasta que llega un punto en la parte alta en la que se encuentran, ¿no? Ahí vemos en un dibujo, y aquí vemos, pues, en esta fotografía cómo se van aproximando esas hiladas hasta formar la bóveda. Algún tiempo después, 850, 700 a.C., la técnica se extiende por toda Mesopotamia, en la zona seguimos en Irak también, pero en la ciudad de Nimrud aparecen otras tumbas, también cubiertas con bóvedas de ladrillo, como esta que se aprecia aquí, esta de la tumba número 3, se ve perfectamente cómo los ladrillos están colocados de canto. Son técnicas constructivas que han pervivido durante todo ese tiempo hasta la actualidad prácticamente sin cambiar. Es decir, si nosotros cogemos un relieve asirio como este que tenemos aquí de Nínive
donde están representadas estas casas con estas cúpulas y estas bóvedas así, estas formas ahuevadas, y nos vamos a la zona de Alepo, en Siria, y vemos las bóvedas de ladrillo que hay allí, son exactamente igual, es la misma imagen. O sea, la técnica prácticamente en 3.000 años no ha variado nada, se sigue haciendo exactamente igual que se hacían entonces. Y no solo tenemos la prueba ahí, tenemos la prueba en más sitios. Mire, estos son imágenes de los años 40-50 de unos albañiles haciendo bóvedas en Irak. Aquí lo primero que hacen es cubrir la línea que va a marcar la bóveda en la pared, la cubren con una capa de barro, una capa gruesa de barro, porque a partir de ahí es donde van a empezar a pegar los ladrillos. Van a ver cómo, sin el uso de un molde o de una cimbra, van colocando estos ladrillos, en principio de forma inclinada, apoyándose siempre sobre la pared. La primera hilada solo es un ladrillo, la segunda ya son 2, la tercera son 3, y de forma progresiva va a ir subiendo y van a hacer el arco que han marcado en un principio con el barro hasta completar bóvedas de este tipo. Esto era en los años 50 en Irak. Si nos vamos a Egipto o a la zona Nubia, al sur de Egipto, lo que es el actual Sudán o Yemen, nos encontramos que, por ejemplo, en Egipto, el Ramesseum, siglo XIII a.C., las bóvedas de los graneros tienen este tipo. Y la técnica constructiva es exactamente la misma que se hacía en Irak hace 50 años. Pero es más, si bajamos un poquito más a la zona de Sudán, hay un tipo de bóveda que se llama la bóveda nubia, y es el mismo sistema que estaban utilizando en Irak. Con lo cual podemos decir que esa técnica pervive y dura mucho tiempo. Y esta misma técnica de construcción, de inclinar la hilada para que no se le venga el ladrillo abajo, es la que se hace aquí en Extremadura y la que se hace en el Alentejo con la bóveda de roca. Ahí vemos una vista general de una casa nubia hecha con bóvedas mediante esa técnica. El Imperio Sasánida, entre el 226 y el 650 después de Cristo, coge esa tradición de Mesopotamia de hacer las bóvedas de ladrillo, que luego solo en parte copiarían los romanos con las primeras invasiones hacia el Imperio Sasánida. Y vemos, bueno, pues otro ejemplo de bóveda, todas con esa forma de paraboloide. Palacio de Ctesifonte en Irak, entre el 241 y 272, una bóveda de casi 40 metros de alto, hecha sin cimbra. Los detalles de la bóveda. Y será el Islam, ya entrando en tiempos históricos, el Islam el que inicie una expansión por todo el norte de África y por la zona de Turquía, y el que traiga algunas fórmulas constructivas de bóveda a la península ibérica, ¿no? Bien, hasta hace prácticamente 2 años todos pensábamos que ese era el recorrido natural de estas bóvedas. Es decir, el Islam fue el que trajo, los romanos trajeron las bóvedas con cimbra y el Islam trajo la bóveda sin cimbra. Bueno, pues hace un par de años nos hemos encontrado con una sorpresa, y además aquí en Extremadura. No ha sido más lejos. En un yacimiento que se llama Casa de Turuñuelo, que se encuentra en Guareña y que se está excavando en la actualidad, aparece un edificio, es un túmulo, un montículo de tierra. Cuando se empieza a excavar se dan cuenta que hay un edificio de probablemente 2 plantas, que hubo un incendio y se enterró el edificio, se tapó de forma intencionada. Al hacer las excavaciones han aparecido, bueno, ha habido hallazgos espectaculares, como por ejemplo el sacrificio de una serie de animales, todos en la puerta de entrada. Quizás por esta imagen si reconozcan ustedes el yacimiento. Esto está fechado en el siglo V a.C., estamos hablando bastante antes de la llegada de los romanos. Y en las propuestas de reconstrucción, y cuando se excava, esto es una propuesta de reconstrucción de ese edificio, cuando se excava esta sala de la planta alta, aparecen restos de una bóveda hundida, o restos de los arranques con la curvatura en el muro de lo que podría ser una bóveda del tipo de las que hemos visto en Nubia, en Egipto o en el mundo sasánida.
Es decir, quizás no fueron los musulmanes los que trajeron la bóveda, las técnicas de construcción de bóvedas y cimbras, sino que llegó mucho antes, incluso antes de los romanos. Les digo que este hallazgo es de hace un par de años aproximadamente, se sigue excavando el lugar y se está publicando ahora. Este edificio, que es un túmulo de época tartésica y que aparece en la cuenca del Guadiana, no es el único que hay documentado, sí es el único que se está excavando hasta este momento, pero nos encontramos con que en todo el Guadiana, todo esto sería, esta línea que ven de triángulos y coincide con el trazado del cauce de Guadiana prácticamente. Incluso las denominaciones se repiten, ese montículo, ese túmulo en el lenguaje castúo o extremeño se denomina turuñuelo, es un turuñuelo, pues se llama torrusco, turuñuelo, tiriñuelo, turuñuelo, y todos tienen la misma denominación. Y por los estudios que se han hecho, en todos aparecen materiales que coinciden en época con el que se está excavando en Casa del Turuñuelo, ¿no? Con lo cual nos queda todavía por descubrir quizás una arquitectura abovedada en Extremadura en época tartésica. Una vez hecho ese recorrido histórico, nos vamos a centrar ahora en las bóvedas, en esas bóvedas de ladrillo que cubren nuestras casas, y que es algo característico de la arquitectura tanto extremeña como alentellana, ¿no? Hablábamos de bóveda de rosca, aquí quizás se aprecie mejor. La bóveda de rosca es la que cuando nosotros miramos hacia la bóveda vemos el ladrillo, solo vemos el canto del ladrillo, y la bóveda tabicada en la que vemos la cara en toda todo el plano mayor del ladrillo. Las bóvedas de rosca. ¿Qué tipos de bóvedas de rosca podemos encontrar? Pues podemos encontrarnos con hay diferentes tipos, diferentes soluciones, y estas nos van a ir se van a ir denominando pues muchas veces por similitud a objetos que hay en la casa. Por ejemplo, la bóveda de artesa o bóveda de artesón es una bóveda que, si le damos la vuelta, nos recuerda a la artesa que se utiliza en la matanza, ¿no? Esa forma rectangular y con cuatro laterales que suben, ¿no? La bóveda de artesa o artesón puede ser rectangular o puede ser cuadrada también. Este es el caso de una bóveda de artesón portuguesa. La otra era española, esta es portuguesa. La bóveda de cañón. La bóveda de cañón, en este dibujo se aprecia cómo se construye. Se colocan todos los ladrillos en el sentido del muro, en un lateral y en el otro, y después se va cerrando con ese sistema de bóvedas de hiladas tumbadas, caídas, que habíamos visto en la zona de Oriente. Empezando por una parte, por un lateral, van cerrando, se empieza por la otra parte igual, tumbando las hiladas, y llega un momento en el que esas hiladas forman una especie de hueco o de ojo, porque no llegan a unirse en el centro y sí se unen en los extremos, y eso se cierra con un sistema que se denomina espina de pez, que es este cierre que hay aquí, y este sería el cierre de la bóveda. Y tenemos un ejemplo de una bóveda portuguesa de cañón, que estaría hecha mediante esa técnica, ¿no? O una pequeña bóveda, también de cañón, con a una escala mucho menor, en una zahurda en Extremadura. La bóveda de arista o bóveda de pechina. La pechina es el arranque, se llama pechina o perchina también, depende de la zona. La pechina es el punto de apoyo de la esquina en la bóveda, el punto más bajo de la bóveda. Entonces, cuando se construyen bóvedas de aristas, lo que más se ve en la bóveda son los cuatro rincones, son los puntos que más bajan, por eso se le denomina bóveda de pechina. Ese sería el dibujo donde se ve exactamente esa misma forma de tumbar la hilada de ladrillo, que va haciendo esa curva, que solo ponemos un ladrillo en las primeras, vamos cerrando, y se llama bóveda de rosca. La denominación general es de bóveda de rosca porque cuando se ejecuta la bóveda, lo primero que se hace son las cuatro pechinas. Después lo vamos a ver en todo el proceso en una bóveda tabicada. Se hacen las cuatro pechinas, y una vez que están hechas esas pechinas se comienzan a hacer hiladas, la de un lado, la del otro, la del otro, la del otro. Se va cerrando y es como si fuésemos en una rosca hasta que llegamos al punto central. Y un detalle del arranque de la bóveda de arista, que
cómo se van tramando los ladrillos en esa arista. Aquí vemos la pechina, que a veces en la anterior no se aprecia, arranca desde un principio con los ladrillos formando las hiladas, pero en otras lo que hacen es un primer apoyo, un primer punto de apoyo, que es este triángulo, o esta forma romboidal que se ve aquí, y a partir de aquí empiezan a apoyar con todas las hiladas. En ocasiones no solo es una pechina, sino que se hacen pechinas múltiples. Es decir, hacemos una pechina, construimos las hiladas de alrededor, una vez que hemos cubierto, hacemos otra pechina y de forma sucesiva nos va dando este aparejo que se ve aquí en forma de espiga, que aparece por cada una de las esquinas, y que es lo mismo que vemos aquí. En este caso aquí se aprecia mejor. Ahí hay un detalle, en este se ve muy bien cómo va subiendo. El proceso sería, hacemos primero esta parte, metemos estas hiladas, cuando tenemos un punto de apoyo, y estas hiladas de aquí, cuando tenemos los dos puntos de apoyo ya hacemos la siguiente, metemos estas hiladas, metemos esta, hacemos la siguiente, y así de forma progresiva. Todo eso haciéndolo a la vez en las 4 esquinas. Hay veces que hay que salvar, todos sabemos que nuestras casas no son perfectamente cuadradas ni rectangulares, sino que tienen, pues hay sesgos, hay formas que no forman ángulos rectos. Entonces hay que conseguir que la bóveda se convierta en un cuadrado o en un rectángulo en el interior, y tenemos que salvar esos sesgos. ¿Cómo los salvamos? Los salvamos construyendo lo que se llama un talón. Un talón sería una pechina mucho más larga en un sentido que en el otro. Y eso salva el descuadre que tenga esta parte del muro con la parte contraria, con la parte de atrás. Se ve en una fotografía. Los cierres de la bóveda muchas veces también es una forma de lucimiento del maestro que hacía la bóveda. Dependiendo de la habilidad de cada uno, pues se recreaba en hacer algún tipo de floritura con el ladrillo o de adorno, o lo cerraba de una forma mucho más simple, ¿no? Aquí vemos, en el caso de dos bóvedas de arista, las dos son exactamente iguales, pero una con un cierre sencillo y la otra con un aparejo de pechinas en espina de pez y el cierre en forma de cruz. Más tipos de cierre, bueno, pues más sencillo en este caso, que es una bóveda rectangular, pero en este caso que es rectangular, pues aquí le han metido incluso ya pues, unos motivos casi que decorativos, ¿no? Con forma de rombos, de cuadrados. Y después hay veces que nos encontramos con bóvedas que tienen que cubrir espacios totalmente irregulares, como esta que es triangular. Esta parte triangular se arranca aquí con una pechina en forma de espina de pez o de doble pechina. En este caso una pechina sencilla, y en este caso no tiene ni siquiera pechina. Y se va cerrando de forma progresiva hasta llegar dentro. Hasta ahí las bóvedas tabicadas, las bóvedas de rosca, que son las que tienen el ladrillo puesto de canto. Ahora nos vamos a la bóveda tabicada, que probablemente es la que casi todos ustedes tendrán en su casa. Casi todos los que tengan casas que sean posteriores a los últimos años del siglo XIX, desde 1880 en adelante, la mayoría de las bóvedas que se hacen ya dejan de ser de ladrillo de canto, a sardinel, y se sustituyen por bóvedas tabicadas. Ahora les contaré por qué. Supongo que aquí en Oliva de la Frontera la casa se corresponderá quizás a este tipo, que es la casa más o menos estándar en la zona de la Baja Extremadura, que es la entrada de la calle con un pasillo central. Hay una serie de naves que se llaman también crujías, y estas naves son esos espacios que estaban cubiertos por bóvedas. No siempre estuvieron cubiertos por bóvedas. Antes muchas de estas casas la cubierta era de madera, de cañizo, de tabla, y sí es algo habitual que cuando en la casa consiguen juntar un dinero o digamos que vienen unos años de bonanza y se tiene cierta solvencia económica, es sustituir la tablazón, las cañas o la madera, sustituirlas por bóvedas, ¿no? Era lo que se llamaba echar bóvedas a la casa.
Y cuando echabas bóvedas a la casa, tú prácticamente ya de forma automática subías en el nivel social en el pueblo. Tu casa no era una casa de cañizos, sino que era una casa de bóveda, y eso ya daba cierto caché, ¿no? La forma de rellenar de bóvedas toda esta zona, que es la vivienda, las bóvedas se echan solo en la parte de la vivienda, y no deja de resultar curioso también cómo esas bóvedas luego van decoradas. Bueno, luego hablamos de la decoración. Esta bóveda tabicada es una bóveda de tradición portuguesa, y luego les contaré por qué es de tradición portuguesa. Es decir, esa bóveda la traen los portugueses a partir de las últimas décadas del siglo XIX, las traen a Extremadura. Aquí tenemos una pequeña tabla donde se puede ver la denominación en la zona de Extremadura y en la zona del Alentejo de distintos tipos de bóvedas, ¿no? Como la bóveda de cañón, la bóveda cilíndrica tradicional, que es de cañón en Extremadura, puede ser de verso, de tumba, de canudo en la zona del Alentejo. La de perchina o de luneto es de percina o de luneta, un término muy parecido. La de rincón de claustro es el barrete de clérigo. La tapacoche sería plana, chata o de cesto. Y la de revoltón, la bóveda de revoltón, la bobadilla de caixoter. Después hemos hecho también hemos intentado ver los paralelos entre los tipos de ladrillo, es decir, ver si el ladrillo que se utiliza para hacer la bóveda extremeña y el que se utiliza para la lentellana es el mismo, pero no coincide, ahí no coinciden las medidas, las dimensiones son diferentes. Eso sería el corte y la planta de una bóveda tabicada sencilla. ¿Cómo se hace esa bóveda? ¿Cómo se construye? Pues bien, el proceso empieza con el trazado del arco, el arco que va a desarrollar esa bóveda, sabiendo la altura de la pechina donde queremos que arranque la bóveda y sabiendo la altura final de la clave. Entonces con eso se traza mediante un sistema muy rudimentario, que es el trazado de una hélice, es un sistema, en algunos lugares lo conocen como el trazado del jardinero, con dos puntas que están clavadas en los focos de la hélice y una cuerda que marca la altura. Se traza, se corre el lápiz manteniendo la cuerda tensa, y eso va a dar lugar a una media hélice. Esa media hélice se traza en los 4 muros de la estancia que se va a cubrir, y lo primero que se hace es abrir un hueco en cada esquina, en la parte baja, para hacer la pechina. La pechina es el elemento que sustenta la bóveda. Podemos quitar una pared, un tabique, y la bóveda no se cae. Ahora, si quitamos la pechina, la bóveda se puede caer. Siempre la pechina va a ser el punto de apoyo. Este ladrillo que está abajo, que vemos que solo sobresale pues unos 2 centímetros por una parte y 5 centímetros por la otra, dentro del muro está prácticamente completo, o es medio ladrillo, en ese cajeado que se ha hecho ahí. Ahí se empiezan a colocar los ladrillos en la forma en la que arrancaríamos una bóveda de rosca, para, una vez que esté completa la pechina o relleno ese hueco, a partir de ahí empezamos a pegar los ladrillos de forma progresiva, las rasillas, siguiendo la forma del arco que habíamos trazado, y que posteriormente al trazado hemos abierto una pequeña roza que sirva de apoyo y de encaje al ladrillo. Ahí vemos cómo se va colocando la primera hilada con yeso. En este caso son rasillas, son huecas, pero se puede hacer exactamente igual con ladrillo macizo. Se ha hecho un arco, hemos pasado a los muros laterales, hemos hecho los arcos de los muros laterales, y en el centro se traza la altura máxima. En la altura máxima de la bóveda se cruzan 2 cuerdas, y en el punto donde cruzan se hace una operación que es atarle otra cuerda y tirar hacia arriba de ella para darle lo que en algunos sitios llaman el retumbo o resurrido. Es decir, la pieza del centro, el ladrillo del centro geométrico de la habitación está más alto que los ladrillos más altos de las claves de los arcos, porque eso también le hace que trabaje en forma de arco. Vemos cómo siguen colocando los ladrillos en la pechina con los cortes correspondientes. Aquí se ve un poquito esa inclinación hacia arriba del punto de cruce, y esto que cuelga aquí con un ladrillo es lo que se llama el pendolón. Es un punto de referencia que el albañil va a tener siempre para
hacer las aristas de la bóveda. Es decir, cuando coloca estos ladrillos y tiene que perfilar la arista, él mira desde la parte contraria, toma como referencia la vertical del pendolón y es la línea que marca la arista de la bóveda. Y sigue levantándola. Como ven, prácticamente los ladrillos en horizontal y sin necesidad de un molde o de una cimbra. El propio yeso y la adherencia de la rasillas en seco, que admiten más agua, hace que se vaya pegando. Un detalle de la arista. Ahora mismo la arista aquí tiene todavía los salientes de las rasillas que no se han cortado, pero que una vez que esté cerrada la bóveda, con un golpe seco de paleta se van cortando y se perfila la arista. Seguimos con el cierre y la colocación de la última hilada, para después empezar con la operación del enfoscado, el enlucido de la bóveda. El enlucido, que en algunos casos puede ser sencillo, siempre se empieza por las aristas, es lo primero que se perfila y luego se rellenan los paños intermedios, con los elementos, como se va cerrando, o sea, se va enfoscando. Y las bóvedas no siempre tienen que ser de planta, como les decía, de planta cuadrada. Esta bóveda de aristas se puede combinar de forma múltiple y ir cerrando espacios rectangulares o espacios de diferentes formas, ¿no? Después, algo muy característico es cuando las bóvedas van enfoscadas, porque la mayoría de ellas se hacen para estar enfoscadas en las casas. Lo de dejar las bóvedas al descubierto y con el ladrillo a la vista es una moda relativamente reciente. Cuando se enfocan, se suelen decorar también con algo que depende de las ganas de lucimiento del propio albañil. Se suelen decorar los puntos de encuentro de las aristas, ¿no? En algunos casos son bóvedas que quedan totalmente en blanco y en otros casos son bóvedas que se pintan en distintos colores para destacar esos ornamentos, ¿no? Como esta flor que se ve aquí atrás o esta forma lobulada del centro. No deja de ser curioso también el análisis y el estudio de los motivos ornamentales de las bóvedas en las casas. En mi caso se hizo un trabajo sobre una población donde se levantaron los planos de unas 60 viviendas de una misma localidad, y a partir de los tipos de adornos de cada bóveda se pudo identificar el grupo de albañil que la construyó, ¿no? En este cuadro vemos, a partir digamos que hemos sacado las estancias abovedadas de varias casas, de ese conjunto de casas que les comentaba antes, y lo que hemos hecho ha sido clasificarlas por el espacio que ocupan. Es decir, estos son bóvedas que aparecen en dormitorios, estos son bóvedas que aparecen en pasillo y estos son bóvedas que aparecen en pasillo o salón. Casi siempre las bóvedas más decoradas son las del pasillo y las del salón, y la de los dos dormitorios que tienen ventana a la calle. ¿Por qué? Porque es una forma de lucirse el propietario de la casa. Es decir, yo me gasto dinero en adornar o decorar todas aquellas estancias que puede ver alguien desde fuera, es decir, donde hay ventanas y donde está la puerta, y lo que puede ver alguien que entra en casa, recorre el pasillo y llega hasta la zona del salón, de la sala de estar. Después, las habitaciones que quedan intermedias o interiores, curiosamente la mayoría de ellas no se decoran, simplemente se enfoscan, se revisten con la formación de las aristas, que son todas estas que hay aquí, y no tienen decoración ninguna. Una tradición alentellana asentada en Extremadura. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hicimos este inventario de casas abovedadas en Alange, que fue la población donde se estudió, se revisó los censos municipales de finales del siglo XIX, se revisaron y se comprobó que aparecían una serie de alarifes de origen portugués, y siempre eran alarifes, es decir, todos los portugueses que había afincados en Alange o que llegan a Alange y aparecen censados allí a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX son portugueses. En la tradición oral del pueblo, la gente presumía de que las bóvedas de su casa eran mejores que las del vecino porque las había hecho el portugués. Nosotros íbamos a aquello del portugués y pensábamos que en un principio era una sola persona, bueno, pues alguien que llegó de Portugal y que hizo esa bóveda. Cuando hicimos todo
la revisión del censo, nos dimos cuenta de que no solo había un portugués, sino que llegó a haber hasta 7 portugueses, como se ven aquí, trabajando al mismo tiempo en Alange. Y no es un caso exclusivo el de Alange. Alange, no sé si sabéis dónde está a 15 kilómetros de Mérida, prácticamente el centro de la provincia de Badajoz. No es un caso exclusivo de Alange, es un caso que se daba en Villafranca de los Barros, que se daba en Almendralejo, que se daba en Mérida, que se daba en Zarza de Alange, que se daba en Villa Gonzalo, en Guareña, una cantidad de población impresionante. Pero una cantidad de población que coincide prácticamente con el recorrido del río Guadiana. Es decir, nos vamos hacia La Serena, hacia Villanueva de la Serena, Don Benito y sigue apareciendo ese tren. No solo coincide con eso, sino que coincide también con el trazado del ferrocarril. Y ahí es donde aparece, aparece el vínculo de Portugal, o de los albañiles portugueses con Extremadura. Cuando se comienza a hacer el ferrocarril, hay mucha demanda de mano de obra de pedreiros y de alarifes en la zona del ferrocarril de Extremadura. Y empiezan a acudir muchos albañiles aquí, a Extremadura desde Portugal. Estos albañiles conocen técnicas de construcción de bóvedas que no sabían los albañiles que había aquí. Los de aquí estábamos acostumbrados a hacer las bóvedas de rosca siempre, con el ladrillo de canto. Mientras que los portugueses sabían hacer la bobadilla lentellana y el ladrillo era de plano, con lo cual suponía menos coste de obra, más rapidez de ejecución, y todo eso le interesaba al propietario de la casa. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos albañiles tuvieron una cantidad de trabajo impresionante en toda esta zona de Extremadura. Hasta el punto que se quedaron a vivir allí, se casaron allí, tuvieron hijos allí, familias allí y formaron pues prácticamente familias gremiales de alarifes que han llegado hasta prácticamente hace 25 o 30 años y siguen construyendo bóvedas en la actualidad, aunque ya de forma muy puntual, ¿no? Como ejemplo les pongo aquí una reconstrucción de uno de los árboles gremiales que realizamos, en el caso de Alange. Habíamos constatado la presencia de Juan Malleiro Sobral, que era conocido como el portugués, en los últimos años del siglo XIX. Este hombre tuvo como discípulo a Francisco Trinidad García y a una serie de albañiles, esto sería toda la descendencia. Francisco Trinidad García tuvo 3 hijos, los 3 hijos se dedicaron a la construcción y ellos tuvieron a su vez más discípulos. Curiosamente, algunos de estos discípulos estaban emparentados con Juan Malleiro Sobral, eran descendientes de Juan Malleiro Sobral. De una forma u otra, no solo era la relación del gremio, de los peones y oficiales que aprenden del maestro, sino que también se va produciendo una relación de que el aprendiz se casa con la hija del maestro y esa relación llega hasta el final, ¿no? En la actualidad, uno de esos albañiles se le conoce, o una de esas familias de albañiles se le conoce con el apodo o con el mote de Mallero. Todo el mundo sabía que era Mallero, pero no sabían por qué, de dónde venía lo de Mallero. Una vez que hicimos la reconstrucción del árbol y conectamos con Juan Malleiro Sobral, nos dimos cuenta que Mallero no era más que el apellido de aquel portugués que se había convertido, una vez que la familia lo había perdido, se había convertido en un apodo o en un mote que permanece en la actualidad. En un color más destacado están los albañiles que hacia año 2000 todavía hacían bóvedas de ladrillo en Alange. Hoy prácticamente solo quedan 2. Esto está ocurriendo en todo sitio, es decir, es una técnica que está condenada a desaparecer. ¿Y por qué se dejan de hacer? Pues muy sencillo, se dejan de hacer porque sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que la producción de armamento deja de ser el negocio principal, se tiende a dedicarse al mundo del cemento y del hormigón, y aunque ciertas industrias se vuelcan al mundo del hormigón, la siderurgia, la ceniza sobrante de la siderurgia, y eso lo sabéis porque tenéis ejemplos aquí bien cerca, por ejemplo en Jerez, como la siderurgia está vinculada con la cementera, porque hay un material que se utiliza para hacer el cemento. Pues los grandes grupos de peso, sobre todo del mundo anglosajón, los ingleses,
con todo el tema de siderurgia y los excedentes que tienen de ceniza, se dedican a fabricar el cemento y a desarrollar una serie de normas y de legislación que permite tener regulado todas las construcciones que se hacen en cemento y en hormigón armado. Todo esto se va legislando, mientras que la construcción de bóvedas no se piensa en ella, se olvida por completo. De hecho, incluso por parte de estos grupos se dice que no es igual de resistente, que no tiene la misma capacidad portante. Bueno, eso puede ser válido para ciertas estructuras en obra civil, en viviendas tradicionales perfectamente estables, no necesita más. Entonces, toda esta falta de normativa hizo que la técnica desapareciera, y la falta de mano de obra especializada. Era mucho más fácil llegar, poner 4 o 5 viguetas, poner una bovedilla, que eso sabía hacerlo cualquiera, que no el saber voltear los ladrillos, colocarlos y hacer el trazado de la bóveda, la colocación de ladrillos, etc. Entonces, por ese motivo la técnica se olvida, ¿no? y queda prácticamente condenada a ahora mismo la realización de alguna exhibición, la rehabilitación de algún edificio porque, bueno, pues por las características lo precisa, o el capricho de alguna persona que quiere construir una bóveda en su casa o que quiere tener su casa con bóveda. Entonces es una técnica que al final, una técnica que se había llevado a cabo en Portugal y que se asentó firmemente en Extremadura, y que en estos últimos años pues ya está condenado a la desaparición, ¿no? El futuro de la bóveda ahora mismo no es más que pues lo que hizo este hombre, por ejemplo, que fue un albañil que estuvo trabajando hasta el 2010 aproximadamente, y que hizo esa bóveda en su casa y la hizo para él. Hizo alguna más después en alguna obra, pero también la crisis de la construcción hizo que mucha de esta gente se tuviera que reconvertir y tirar hacia otro campo de trabajo que no está relacionado con la construcción, y quienes, los pocos que sabían, pues han dejado de ejercer ese oficio, y por desgracia es algo que desaparece. Entonces yo pues les daría a ustedes un pequeño llamamiento, y les invitaría a que todos los que han levantado la mano, que tienen esas casas con bóvedas, que no piensen que por ser algo antiguo es menos resistente, que son en casas y en viviendas son prácticamente igual de resistentes, y que hoy hay muchos medios, incluso si hace falta reforzarlas para construir encima y hacer otro tipo de ampliaciones o de reformas. No es preciso tirarlas, se pueden mantener y que disfruten de ellas, que es algo que está, igual que el lince es un animal que está en vía de extinción y que está amenazado, pues la bóveda está un poco más o menos que el lince. Y bien, no les aburro más, simplemente les dejo con esta reflexión. Nuestros cielos de barro están condenados a desaparecer. Los maestros artífices que los construyeron ven como los nuevos sistemas suplantan a los tradicionales. El antiguo albañil, como el alfarero de la caverna de Saramago, queda impotente ante el avance imparable de las nuevas técnicas. Si desean que quienes nos precedan las conozcan, cuídenlas quienes las tengan, porque llegará un día en que no se vuelvan a hacer. Muchas gracias. Pues antes de finalizar, pedirle que suba a Joao y a Diogo, porque el alcalde le va a hacer entrega de un obsequio por parte del ayuntamiento. Pues damos por finalizada este segundo día de jornada y nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por su asistencia.